Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén todos aquellos que estén dormidos? Bueno, iglesia. Aquí en Romanos 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar un día más en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra dice que donde hay 2 o más congregados en tu nombre, aquí estás tú, Señor. Por fe creemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Eres bienvenido, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor. Queremos adorarte, Señor, más que cantar canciones ruidosas, más que hacer ruido, Señor. Queremos coronarte, Señor. Queremos exaltar tu nombre en un mismo sentir, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no pones con tus palmas? Voy a avanzar, es más que palabras, esto es una cuestión, es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Y poco gritaré, son a ti, Jesús mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quieres adorar. Porque suena un grito de júbilo. Te cantamos, Señor. Vamos a decirle esto. Mi atención entera es lo que deseas, no buscas perfección. Una canción es suficiente, toda mi vida es lo que quieres, quiero agradarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Oh, siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. ¿Cuántos quieren adorar el nombre de Jesús esta mañana? Vamos a gritar con un grito fuerte a la puerta de la iglesia. Vamos a cantarle, no con emociones, vamos a exaltar su nombre. Vamos a dar un grito de júbilo. Cantamos, Señor. Vamos a decirle: yo siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús mi Rey. Te cantamos, Señor. Cuando esperan un grito de júbilo más fuerte a Dios, te exaltamos, Señor. Intenté tener control, pero no pude.
conmigo ante la batalla. Me alejé y me trajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí que siempre estuviste ahí. Vamos a decirle: fuiste tú quien me encontró, y tuyo soy. Tu amor me cambió mi error, tu gracia cubrió. No puedo entenderlo. Sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me para que aceptes mi alabanza. Mientras haya aliento en ti, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Tú lo tienes y aún anhelas mi corazón. Vamos a decírselo ahí, iglesia. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy. Tu amor me cambió mi dolor, tu gracia cubrió. No puedo entenderlo. Yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama. Mi corazón
se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama. Iglesia, Jesús nos ama tal y como somos, pero tanto es su amor que no nos va a dejar en la misma condición en como nos encontramos. No nos va a dejar como estamos, Él nos va a poner en un lugar mejor, iglesia. ¿Por qué no en esta mañana cierras tus ojos y dile: Señor, aquí estamos, Señor. Ante tu gracia, ante tu amor, yo me rindo el día de hoy. Mi corazón solo tuyo es. Ahí con tus propias palabras, dile: Señor, yo soy tuyo, Señor, aquí estoy. Yo me rendiré. Aquí estamos, Señor. Tu amor no va a dejarme así. Con toda tu fe, Él no te va a dejar triste, Él no va a dejar tu salud a medias. Vamos a cantarle eso con toda tu fe. Solo tuyo es, ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a la presencia de Dios? Exaltamos, Señor. Momentos tan más sublimes, momentos en los cuales Dios puede hacer una operación espiritual. ¿Cómo es esto? Quizás humanamente no es posible, pero para Dios todo es posible. Momentos en que dejas que el Espíritu de Dios toque tu vida, en ese momento puede hacer un cambio. Puede ser que tu corazón endurecido lo ablande. Puede ser que te traiga en ese momento el poder de perdonar. Puede ser que en ese momento toque tu corazón con su amor inagotable y te quebrante, ¿verdad? Y tú sientas el amor de Dios fluir por todo tu ser, así como cuando andas sediento y alguien te ofrece un vaso de agua frío, te lo bebes y tú sientes cómo corre ese líquido por todo tu ser. Así el Espíritu Santo, el amor de Dios, es derramado en ti y te inunda y te lleva a que tu corazón sea sensible a lo que Dios quiere decirte, a lo que Dios quiere transmitirte en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios tiene siempre algo que decirte. Quizás te quiere decir lo que viene en unos días, quizás te quiere decir algo que tú necesitas saber, una verdad, que estás inquieto, quizás quieres saber tú cómo tomar esa decisión tan importante, y en ese momento el Espíritu de Dios te dice: es aquí, ten cuidado aquí, mira, perdona, busca a esta persona. El Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, todos los días tiene algo que decirnos, que transmitirnos, ¿ok? Entonces, esos momentos en los cuales no hay nada que te interrumpa, que está todo quieto, son los momentos en que tu espíritu puede recibir lo que Dios tiene para ti, ¿ok? Amado Dios, te damos gracias por el amor inagotable con que nos amas. Necesitamos, para ver la dimensión de tu amor, estar quietos, que nada nos interrumpa, que nada nos distraiga, y tú, Señor, entonces empiezas a hacer tu obra y a demostrarnos el amor tan grande. Y la muestra es de ese amor tan grande es que enviaste a un inocente a morir en lugar nuestro.
enviaste a Jesús, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Gracias. Toca nuestra vida, toca nuestro ser, toca nuestro corazón, pero sobre todo toca esa parte que necesitamos conectarnos contigo, que es nuestro espíritu a tu espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un aplauso fuerte a Dios. Él es soberano, ¿verdad? Si Él quiere en este momento te hace reír. Si Él quiere en este momento cambia tu vida totalmente, ¿verdad? Pero sobre todo Él tiene mucho cuidado con nosotros. ¿Ok? Muy bien. Quizás en estos días que hay mucha duda, en estos días que no sabes ni para dónde moverte, que si tantito escuchas las noticias ya aumentó el coronavirus, que si tantito tú vas con alguien, tiene noticias, ¿verdad? Y por aquí, por allá te tienen inquieto, a lo mejor ya estás cansado del encierro y todo esto, ya ves el cubrebocas también ya es molesto a veces, ¿verdad? Pero es necesario. Bien, en medio de todas estas cosas, necesitamos algo que es dirección. ¿A dónde voy? ¿Qué decisión tomar? ¿Cómo me dirijo? ¿Con quién me dirijo? Si voy, no voy. Te levantas y tú dices, ¿qué hago? Voy a trabajar, no voy a trabajar, voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Y estamos así, ¿verdad? Porque son decisiones importantes que debemos de tomar todos los días. Y de eso depende muchas veces tu futuro, tu presente y luego nuestro pasado por haber tomado decisiones que no iban. Estamos ahí, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo corrijo esto? ¿Verdad? Entonces, las decisiones son importantísimas. Pero hoy te tengo algo de lo cual tú puedes agarrarte, tú puedes decir, voy a hacer esto porque es lo correcto y entonces equivocarte lo menos posible. ¿Ok? Entonces, quiero leerte un pasaje. Vamos todos a Mateo 4, del 12 al 17. Del 12 al 17. Recordando, con esto de tomas de decisiones, sobre todo cuando tenemos por ahí entre 16 y 17 años, ¿no? 16, 17 años. Recuerdo el primer día que yo tenía que ir, ¿sabes a dónde? Al CCH. Yo ya me había inscrito y ese día es uno de los más importantes, ¿no? Cuando tú entras a una nueva escuela y el primer día que vas inquieto, ¿qué hago? ¿Cómo voy vestido, no? ¿Qué llevo? ¿Cómo serán mis compañeros? ¿Cómo serán mis maestros? ¿La escuela? ¿El salón? El transporte, cómo me tengo que ir, me va a alcanzar para mi pasaje, todo esto, ¿no? Entonces yo recuerdo, tendría por ahí 16, 17 años. Y era el primer día. Entonces una de las cosas que a mí me surgió es, ¿cómo voy a ir vestido? Porque todavía hasta la secundaria vamos con uniforme, ¿no? Por ahí recuerdo, ¿no? Ya los últimos es el color verde, ¿no? Suéter verde, falda gris con cuadros, ¿no? Y pues no hay ningún problema ahí. Pero ¿qué pasa cuando vas al siguiente nivel, que es nivel medio superior? Ahí ya no llevas uniforme, a menos que sea una escuela de paga. Menos si es una escuela pública, ya no tienes que ir con uniforme. Y tú dices, wow, yo en secundaria pues no había problema, yo me ponía el uniforme y vámonos, ¿no? Todos íbamos igual. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿qué crees? Empecé a buscar qué camisa ponerme. Yo decía, esta.
¿Sabes cuánto me tardé en decidir qué camisa llevar? Cerca de 1 hora. Y cuando salí de casa, pues llevaba la primera que había escogido. Que no tenía muchas, no había mucho donde escoger, pero me tardé una hora y ahí voy, ¿no? Pero ahí quiero resaltar el momento de la decisión. ¿Qué tenemos que decidir? ¿Alguien sabe, ya aprendió cómo decidir? ¿Qué tipo de amigos, no? ¿Qué vas a comer? Híjole, ya más o menos como por ahí es cuando tú empiezas ya a ser un poco más independiente de lo que decide papá y mamá, ¿no? Cuando todavía en la primaria, todavía mamá dice o papá no, te voy a comprar estos tenis y aunque no te gusten, bueno, te los pones, ¿no? Ya cuando vas saliendo de la secundaria y ahí, estos tenis no, estos. Y por lo regular papá y mamá pues se van por la economía, ¿no? Pero ya los jóvenes ya no van por la economía, van por las marcas, ¿no? No, es que esto los trae Michael Jordan, ¿no? Es que esto los trae yo no sé quién más y yo quiero parecerme, ¿no? Y resulta que son de los más caros, ¿no? Pero entonces en esa etapa viene cuando tú empiezas a ser más independiente y a decidir, decisiones. Dios te entiende porque Él te creó y entonces Él nos da pautas para que tú y yo aprendamos a decidir, ¿ok? Entonces, mira, dice aquí en Mateo 4, del 12 al 17, ¿qué momento está pasando Jesús? Ya fue probado 40 días y 40 noches por el enemigo. Fue llevado por el Espíritu de Dios para ser tentado por el diablo. Salió de allí y yo quiero, mira, es necesario que cuando tú leas la Biblia, tú veas, mira, es tan importante ponerle, si está una coma, un punto, que hagas esa pausa. Si es un punto, es detenerte un poco, ¿no? Termino una frase y va a empezar otro tema. Si es una coma, estás dando varias características o estás enumerando algunas cosas, ¿no? Punto y coma es detenerte un poco, etcétera, etcétera. Es necesario que cuando tú veas un signo de interrogación le des ese sentido, porque si tú no lo haces, te cambia toda la frase, toda la idea que quiso darte el autor, te lo cambia y puedes entonces entrar en un error, ¿ok? Entonces, ahorita voy a leer esto, pero antes, después de esto yo te voy a marcar algo importantísimo, ¿ok? Dice, una vez que Jesús había salido de las tentaciones, dice, cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan el Bautista, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra, donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Fíjate bien, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios del cielo está cerca. En pocas palabras es: cambia tu manera de pensar. O sea, toma esto, lo que quiso decir es: cambia tu manera de pensar. Para tomar decisiones, cambia tu manera de pensar. ¿Ok? Espíritu de Dios, yo quiero en este momento que tú les reveles toda tu palabra.
tú les reveles la importancia de cambiar de la forma de pensar nuestra a como se piensa en el reino del cielo, Dios, para que nosotros tomemos las mejores decisiones conforme a tu plan, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo que te leí? Jesús sale del desierto. ¿En dónde fue tentado Jesús? En el desierto. Ahí no había comida, no hay agua o escasea, ¿no? Y ahí fue donde le dijo el diablo, si tú eres hijo de Dios, haz esto. Y Jesús, ¿cómo le respondía? Escrito está. Que si vamos a Efesios 6, nos narra la armadura de Dios, y Pablo dice que la escritura es la espada. La espada sirve para defender y para atacar, ¿sí? Entonces, Jesús se defendió, pero también contrarrestó la tentación que Satanás le estaba poniendo. A ver, y dice, y lo llevó hasta el pináculo, hasta lo más alto del templo, y le mostró todos los reinos, y dijo, si tú postrado me adoras, te daré todo esto, pues me pertenece. Una gran mentira, no le pertenece, lo robó a través de mentiras. Y Jesús dijo, a Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ok? Después de esto dice que Él empezó a tomar decisiones. Estaba en el desierto. ¿Él en dónde se crió? Nació en Belén, pero no se crió en Belén. Se fue a, ¿dónde? Nazaret. Sí, que está un poquito más arriba. De allí, antes de que se manifestara, antes de los 30 años, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado, ¿sí? Y entonces cuando salió de ahí, dice, ¿que fue a dónde? Dice, cuando salió, dice, cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan el Bautista, salió de Judea y regresó a Galilea. También le decían el Galileo, porque en Nazaret y Galileo están cerca. Entonces salió y subió y volvió a regresar, dice ahí, regresó a Galilea, pero dice, primero fue a Nazaret, donde se crió, ¿sí? Luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, se subió más, se fue hasta arriba, hasta la región de Neftalí, dice ahí, de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. O sea, bajó, subió, volvió a bajar y después volvió a subir hasta la parte norte de lo que era el país. Está un poco enredado, ¿verdad? Yo cuando lo leí dije, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué crees? Ahí dice, ¿crees que Jesús se equivocó? ¿Por eso se regresaba, iba y regresaba y volvía a subir? No. Dice aquí, así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. Aunque Jesús era Dios, ¿crees que Jesús se lo imaginó? ¿Crees que Jesús lo adivinó? No. Es que Jesús leía constantemente los escritos de ese momento, que es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Dice ahí al profeta Isaías. Y el profeta Isaías, muchos años antes, como entre 500 y 600, había escrito esto para que se cumpliera. ¿Qué te quiero decir? Número 1, para que no te equivoques, tú tienes que leer constantemente la Biblia. Constantemente. ¿Por qué es importante leer la Biblia constantemente? Dice, si tú vas a Proverbios, dice que te ates, mira, para no errarle, ahorita me regreso, voy a tomar así al azar uno, Proverbios.
Proverbios 1:1 dice, esos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito, fíjate, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo y conocimiento y discernimiento al joven. ¿Tú ya eres mayor o eres joven? Cualquiera de las dos cosas que fueres, te dará discernimiento y sabiduría. Que el sabio escuche esos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. ¡Wow! ¿Quién no necesita ser dirigido? ¿Quién de aquí ya se la sabe todo? ¿Quién de aquí es Juan Camaney? Yo necesito ser dirigido todos los días, a cada instante. Y yo creo que también tú. Entonces, por ejemplo, esta parte de Proverbios es importante. Pero entonces tienes que leerlo constantemente. ¿Sabes por qué? Escúchame. Por ejemplo, cuando estás haciendo el examen para quedarte en alguna escuela, ¿qué necesitas en ese momento? Aparte de tu pluma, tu lápiz y tus sacapuntas, ¿qué es eso? Más que eso, porque puedes tener conocimiento, pero igual ahí te pones nervioso y se te olvida. Ha habido gente que se le olvida todo, había estudiado todo, pero ese momento se puso nervioso y se le olvidó todo. ¿Qué necesitas entonces? Seguridad. Hay algo más, es concentración. Concentración. Que estés tranquilo, que dejes a un lado que la torta se te olvidó, que si tu mascota lo bañaste o no, y estés tranquilo y lúcido. ¿Sabes cómo vas a lograr en ese momento, esa parte? Porque mira, a veces los nervios te pueden traicionar, ¿sí o no? Y estás, que no me pongan esta ecuación, que no me pidan datos, fechas, y te pones nervioso de tal manera que pierdes el control, pierdes la concentración, y puede ser que se te olvide todo. ¿Qué necesitas entonces? Concentración y lucidez. ¿Sabes quién te lo puede dar? La palabra que tú traes y atesoraste, la palabra de Dios que tú atesoraste aquí en ese momento, es cuando brota lo que tú habías guardado, lo que tú habías atesorado. A eso se refiere en los Salmos. Yo atesoré tu palabra en mi corazón, yo guardé tus dichos aquí, y en ese momento tu mente, como la ejercitaste, tu mente va a estar lúcida y concentrada. Por eso nos ayuda mucho leer la Biblia, porque nos hace psicológicamente fuertes. Mira, recuerdo uno de los momentos más cruciales de mi vida, cuando Jesús me rescató. Yo te dije, empecé el CCH entre 16 y 17 años, pero el primer año me fue como en feria. ¿Por qué como en feria? Porque pues troné como los cohetes. O sea, empecé a reprobar, me empecé a desconcentrar. Ese es uno de los cambios bien difíciles. Vienes de la secundaria, donde los maestros te controlan, ¿no? Pasando lista, por ejemplo, ¿no? Llevando un uniforme, pasando lista porque dice, si tú faltas 3-4 veces te repruebo. ¿Y qué pasa? Llega a la dirección este reporte y mandan llamar a tu papá, ¿sí o no? Y tu papá pues te trae controladito, tu mamá. Pero cuando llegas
a nivel medio superior y ahí cambia todo, ahí ya nadie te controla, ahí tú decides si entras o no entras. Y vino un descontrol total, me pasó a mí. Y empecé a reprobar. Llegó el segundo año y empecé, pero en el segundo año fue cuando yo conocí de Jesús. Cuando Jesús compró mi vida. Cuando yo le dije, toma el control de mi vida, te entrego mi vida. Y entonces, yo debía matemáticas 3, 4 y hasta matemáticas 100 creo, ¿no? Debía todas esas materias. Conocí de Jesús y empecé a leer la Biblia, me empezó a ayudar a concentrarme. Y pasé mate 1, mate 2, mate 3. Una de las materias más difíciles, y me van a entender, es entre las matemáticas fáciles y las difíciles, que es matemáticas 4. Ahí yo veía todas las listas de los exámenes extraordinarios y todos reprobados. Y eran listas así, 4 o 5 paredes pegados de nombres de alumnos que no pasaban. Y si había uno por ahí, un 7, cuando mucho un 8. Yo dije, Señor, ayúdame, por favor. Lo que yo entendí es, me voy a poner a estudiar 15 días sin salir. Y nada más comer, desayunar, cenar. Y me metí a esto. Y entre esos lapsos, yo leía la Biblia. Llegó el día del examen extraordinario. Con eso dependía que yo saliera de ese nivel y entrara a la universidad. Entonces, llegué al examen ese día como a las 10 de la mañana y había muchos, llegamos y entonces recuerdo que en mi libreta que llevaba yo había puesto un salmo que dice, más o menos así recuerdo, el que me busca me hallará. Algo así le puse ahí. Yo te digo algo. Te dan más o menos como 3 horas para responderlo. Recuerdo cómo la palabra me fue clarificando la mente. Fui uno de los primeros en terminar, pero había una paz aquí, porque todas las respuestas que yo había dado eran, el Espíritu Santo me hacía ver que era correcto. Terminé, entregué mi examen, me fui y a los 15 días te dan el resultado. Llegué y empecé yo soy Vázquez, es de los últimos, empecé de los nombres, reprobado, 6, otros 7 por ahí, ya se iba acercando Vázquez, ¿no? Pero había esa paz, porque la palabra de Dios me había ayudado a clarificar en mente. Cuando llegué y vi mi calificación, fui de los más altos. Yo recuerdo cómo me ayudó la palabra de Dios. Me ayudó a estudiar, me ayudó a concentrarme y ese día a no ponerme nervioso. Por eso te digo yo, lee constantemente la palabra de Dios, la Biblia. Esto, te digo algo, si tú vas, este mismo pasaje lo narra Lucas. Vamos a Lucas 4, también está más o menos por ahí. Del 12. Fíjate bien, pon atención a todo esto. Dice, Jesús le respondió, está siendo tentado, dice, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Fíjate lo que dice en el 14. Entonces Jesús regresó a Galilea. ¿Qué dice?
Y aquí mi versión dice, lleno del poder del Espíritu Santo. Lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo llegas tú a cuando vas a hacer un examen o a pedir trabajo? Nervioso. Aquí no narra, dice, y Jesús salió nervioso y no sabía dónde ir. No dice eso, ¿verdad? Él dice, regresó a Galilea. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en la sinagoga y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, que en Mateo también dice que regresó a Nazaret, la aldea donde creció fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Nos está dando un dato de cómo Jesús, a la edad de 30 años, él tenía la costumbre de ir a la sinagoga. ¿A qué iba a la sinagoga? ¿A qué crees que iba a la sinagoga? ¿A qué? Y a aprender. Era frecuente para él desde... Hay un registro, más o menos él tenía como 12 años. Dice que fueron al templo, a Nazaret, fueron a donde estaba el templo, a donde se hacían todos, cada año se hacía una peregrinación a ese punto donde estaba el templo de Salomón, y ahí llevaban becerros para el pago de sus pecados, todo esto. Y dice que de regreso no venía Jesús con ellos, tenía 12 años. Y regresaron a buscarlo. ¿Y dónde crees que lo hallaron? Preguntando a los maestros de la ley. Esto te dice que Jesús constantemente leía lo que se conoce hoy como el Antiguo Testamento. Él leía, o sea, no por ser Dios, no por ser el Hijo de Dios, se le reveló todo y se sentó y vino no, él de su propia iniciativa iba y era un buen alumno. Leía constantemente los escritos de los profetas, por ejemplo. Yo te estoy diciendo, cambia de manera de pensar. Cambia de manera, prepárate. Lee. Sí, lee, estudia historia, matemáticas, pero también la palabra de Dios, la Biblia. Eso es cambiar de manera de pensar. Dice aquí que él salió lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guió a ir para allá, para acá, nuevamente para acá, ahora súbete para acá. Y él sabía, como lo habíamos visto acá en Mateo, dice que así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. Jesús sabía lo que tenía que hacer para que se cumpliese la palabra de Dios. Así te digo hoy, si tú empiezas a leer la palabra, mira, es importante, por ejemplo, que te aprendas de memoria algunos versículos, si es posible toda la Biblia, pero es importante que los memorices, porque cuando tú tengas que decidir, va a salir esa palabra de decir, si vas a tomar esta decisión, que sea bajo este principio que está escrito en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seas bendecido, para que Dios respalde esa decisión. Para que se cumpla lo que está escrito. Te aseguro que no te vas a equivocar. Mira, ahora vamos a Romanos, el libro de Romanos 8. Por ejemplo, ¿recuerdas ese pasaje donde José es tentado?
José era había sido vendido por sus hermanos. José había sido vendido como esclavo y fue con un hombre llamado Potifar, lo compró él y empezó Dios a bendecirlo porque administraba bien sus bienes. Y como vio Potifar que Dios lo bendecía, dice que lo puso sobre todas las cosas, dice, sobre su casa. Y entonces la esposa de Potifar empezó a tener tentaciones sexuales, empezó a tener en su pensamiento tentaciones sexuales con José. Y constantemente dice la Biblia que se le ofrecía, le decía, ven, durmamos juntos, o sea, tengamos relaciones sexuales, mi esposo no se va a enterar y así seremos felices tú y yo. Era una tentación para José. Te pregunto, ¿qué hizo José? No cayó. ¿Por qué? La Biblia dice ahí, narra un hecho importante. Dice que José respondió, no, ¿cómo yo haría esto? Y dice, ofendiendo a Dios. ¿Sabes por qué respondió él así? Porque él leía, desde pequeño le empezaron a inculcar que leyera lo que había escrito hasta ese entonces, parte del Antiguo Testamento. Y ahí decía los 10 mandamientos, no desearás la mujer de tu prójimo, porque esto ofende a Dios. Y ya llevaba grabado en su corazón esto, y eso lo detuvo de hacer lo incorrecto. Así es como tú te llenas, te memorizas, ves esto, los 10 mandamientos mínimo, ¿verdad? Y el día que haya la tentación, dices, no, porque esto ofende a Dios. No, porque esto no me va a hacer para bien, va a haber consecuencias drásticas. Y entonces la palabra de Dios te detiene, joven. Te detiene. Cuando tú tengas que tomar una decisión, entonces voy a tomar este trabajo y haré esto. Y entonces la palabra sale, sí, porque esto no altera, no corrompe la palabra de Dios. Bueno, no es que se corrompa, porque esto respalda la palabra de Dios, es un principio. Fíjate, Romanos 8, ay, están bien hechos. Romanos 8:1. Ok, dice la versión Reina Valera 60, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te pregunto, cuando Jesús salió de la tentación, ¿Jesús andaba en la carne o en el Espíritu? De acuerdo a lo que leímos en Lucas. ¿Por qué? Porque dice que Jesús saliendo lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? En la versión Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo, como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Ok? Y dice aquí, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
Yo te pregunto, ¿entiendes lo que es estar en Cristo Jesús? Fíjate, hay afirmaciones que si tú lees la palabra, te va a dar la pauta. Regresamos a Mateo, ahí mismo, Mateo 4, y te voy a decir algo que declaró Jesús. Mateo 4, ¿ya lo tienen? Ok. Fíjate, Mateo 4:9 dice, luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Ay, perdón, no, estoy en Marcos, pero es, o sea, casi Mateo, Marcos y Lucas, el capítulo 4 se están refiriendo casi al mismo hecho. Mateo 4, ok, perdón, ok, Mateo 5:1, pero bueno, sí me voy a regresar a esa parte, tiene mucho sentido. Sí. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. A partir de ahí Jesús les empezó a enseñar las Escrituras, pero de una forma donde ellos la entendiesen. ¿Y cómo era? Por parábolas. Por parábolas, hermanos. Ahorita me voy a regresar ahí al que habíamos leído anteriormente, Marcos 4, pero mire, escúchame bien, dice en el 5:3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Te pregunto, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Que buscamos leer su palabra, ser ¿Sí? enseñados de la palabra. Ok. ¿Ser pobres en espíritu es una decisión? ¿O lo decide otra persona? De uno mismo. ¿Tú decides ser pobre en espíritu? ¿Qué es lo contrario de ser pobre en espíritu? Altivez. Altivo, ¿no? Engreído, orgulloso, ¿no? ¿Tú decides ser orgulloso o ser humilde? ¿Qué dice la Biblia del humilde y del orgulloso? Por ejemplo, ser humilde quiere decir también el quebrantado de corazón. O sea, cuando Dios te quebranta, pues andas bien humilde y dices, ay, la verdad es que tienes razón, Señor, yo dices lo que tú, soy lo que tú dices que soy, ¿no? Y dice que el orgulloso Dios lo rechaza. Ahora, ¿qué te conviene ser, humilde o ser orgulloso? Humilde. ¿De quién depende que tú seas humilde? ¿De Dios o de ti? Decide uno, es una decisión. Entonces, si tú entiendes, dice, Dios bendice a los que deciden ser pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Entiendes que tú tienes necesidad de Dios? Yo sí, todos los días yo necesito, y eso es ser humilde y pobre en espíritu. Pero uno lo decide, uno decide si sigue a Dios o no lo decide. Tú decides si en tus decisiones tomas en cuenta a Dios o no lo tomas en cuenta. Y tú dices, yo no necesito de Dios, yo voy a decidir aquí.
Y entonces Jesús empieza a enseñar cosas espirituales que necesitábamos entender. Si tú has entendido que tú decides o ser orgulloso o ser humilde, y dices, me conviene ser humilde porque esos son los beneficios, y si yo soy orgulloso va a haber muchos problemas, pues entonces la palabra te está enseñando que te conviene que tú decidas ser humilde y pobre en espíritu, porque entiendes que necesitas de Dios. Yo necesito todos los días de Dios, y más en estos tiempos tan complejos, tan difíciles. Ahora sí comprendes por qué es necesario leer la palabra, porque aquí nos da las pautas. De verdad, mira, cuando tú eres humilde, te abres puertas en muchos lugares. Por ejemplo, ¿a quién le gusta andar con los orgullosos? Híjole, son bien pesados los orgullosos. Tienen una sangre así, pero ¿a quién le gusta ser orgulloso aquí? Nadie. ¿Quién se ha encontrado con personas así sencillas? Vamos a poner el nombre a los de humildes o pobres de espíritu, sencillas. ¿Quién tiene amigos sencillos? ¿Qué pasa cuando te encuentras un amigo sencillo, platicas y te avientas una plática de 2-3 horas y te vas, ya se despiden, cada quien se va a su casa? ¿Cómo queda esa sensación de estar con un humilde? ¿No? ¿Mande? De paz, ¿Cómo qué? de paz, ¿No? tranquilidad. Es más, te aseguro que esa plática la disfrutaste tanto que se rieron a veces a carcajadas y no tuvieron que ofender a nadie. ¿Verdad que sí? Y cuando estás con un orgulloso que tienes que hablar con él porque es necesario, ¿cómo te sientes ya que una vez que se despiden? Creo que hasta con dolor de cabeza te vas, ¿no? Porque ya comentaron, porque el orgulloso dijo, no, pues es que mira, y empezaron a hablar de mucha gente mal. Fíjate, y nada más hemos visto una parte que Jesús empezó a enseñar. Ahí mismo en el 5, en el 5:13, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún sabor. Jesús te dijo esto porque constantemente te va mal, por eso eres salado. ¿Por qué Jesús dijo que somos la sal de este mundo? A ver, ¿alguien ha comido así un bistec asadito sin sal? ¿A qué sabe? El apetito lo cancela totalmente, ¿sí o no? Pero un bistec así bien sazonado, ¿qué quiere decir cuando mamá dice hay que sazonar bien el bistec? ¿Qué le pones para que sea sazonado? Sal. Uno de los principios. ¿Sabías que la sal llegó a valer mucho, a tener mucho valor en el pasado como hasta el día de hoy? Porque aunque tenga cebolla, aunque tenga todo lo que, pero si no tiene sal, no sabe bien. No es lo mismo. Y con sal tu apetito se acrecenta. Ay, quiero más, ¿no? ¿Sí o no? Así, por eso dijo Jesús que somos la sal de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra plática, todo lo que hagamos, todo lo que, la forma en que vivimos debe de poner la sazón de esta vida. Que cuando se vaya tu amigo de ti, que diga, híjole, no quisiera irme porque estoy disfrutando tu amistad. Híjole, la verdad es que cada vez que te observo aprendo mucho.
Más adelante dice que somos la luz de este mundo, porque alumbramos. Así debe ser nuestra forma de vivir. Por eso Jesús te afirma tú eres la luz de este mundo. Areli, tú eres la luz ahí a donde vas a trabajar, tú eres la luz ahí, te he puesto ahí. Te dijo porque tu mamá paga mucho de luz y contigo ya se ahorra. No. Lo dijo Jesús porque nuestros actos deben de alumbrar la mala vida que lleva mucha gente y decir, yo no me había dado cuenta, pero yo hacía esto y mal y yo veo que tú lo haces bien y Dios te bendice. Quiero ser como tú. Háblame de ese Dios que tú predicas. Y ya Jesús nos va afirmando, pero ¿cómo lo supimos? A través de las Escrituras. Por eso es necesario leer las Escrituras. Y tú dices, ok, entonces, llenarme del Espíritu Santo, ¿sabes qué es? Que tú leas constantemente las Escrituras, pero Jesús dijo también, y hacerlas. Dice, ¿a quién compararé al hombre prudente? Aquel hombre que oyendo estas palabras fue y las hizo. Edificó su casa, su vida sobre profundos principios. O edificó, está Jesús comparando con una casa, unos cimientos. Tus cimientos de la vida que vas a llevar van a ser tan profundos y tan fuertes que soportarán. O sea, cuando vengan los problemas, por cuanto está edificada tu vida sobre la roca, no sufrirás pérdidas o serán mínimas. Pero el insensato es aquel que oye y no hace. Lo compararé al hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasa cuando viene ahora que estamos en lluvias? Estaba viendo el viernes, el jueves, acá por el norte de México, ahí en Monterrey, en Coahuila, todo eso, llovió tanto que se veía cómo se llevaba el agua, los autos, se los llevaba así y se vio cómo se llevó algunas casas y esas casas se vieron que no tenían cimientos profundos, pero las casas que tenían cimientos profundos estaban de pie, no habían sufrido pérdidas. Así debe ser tu vida. Cuando venga el tiempo de las decisiones, si tú edificaste tu casa, si tú tomaste decisiones en base a profundos principios de la Biblia, no vas a tener pérdidas, vas a tener éxito. Pero si tú no tomas decisiones en base a los principios, yo te puedo decir esto, vas a tener problemas. Mira, ¿en qué se basa el éxito de un matrimonio? Te voy a poner dos cosas. ¿En base a principios o en base a sentimientos? ¿Por qué no conviene en base a sentimientos? Porque mira, ¿qué crees? Te voy a decir un secreto. Hoy amanecí medio cansado. ¿Y qué crees? No tenía ganas de leer la Biblia. Ay, pastor, ¿cómo? Usted, pastor, ¿cómo que amaneció sin ganas de leer la Biblia? Sí, lo que pasa es que tú y yo tenemos este cuerpo que a veces amanece tan cansado que pide, no vayas hoy. Vete por 1 kilo de barbacoa y descansa. Te lo mereces. Tú hoy trabajaste mucho, por eso estás cansado y te lo mereces. ¿O tú amaneces todos los días con ganas de leer la Biblia? Pues hay días, mira, hay días estoy seguro que ella me ve y dice, ay, ¿por qué me casé con este hombre? Todos los pelos parados y ronca como no tienes idea. Pasa eso, chavos. Jóvenes, pasa eso. O sea, ahora que ya, bueno, hace unos días, no sé dónde encontré una fotografía de recién casados. Bueno, cuando han ido a la casa tenemos un cuadro.
me veo más joven, hoy me veo más traqueteado, ¿no? Se acaba esto, jóvenes, de verdad. Nos vamos arrugando y nos empiezan a caer todas las cosas. Los cachetitos que antes estaban, ya se empiezan a colgar. El cabello se empieza a caer, chavo. ¿O no, amor? Y si tú te casaste bajo sentimientos, lo vas a ver, ay, no, este de 60 lo va a cambiar por 2 de 30. Empieza a pensar así. El matrimonio de éxito es aquel que tú aprendiste a tomar decisiones bajo principios y dices, yo me imagino, porque conozco el corazón de mi esposa, me ve así que ronqué toda la noche y dice, pero yo le prometí a Dios amarla a pesar de las cosas. Y funciona porque nuestra vida la edificamos en base a principios. De verdad, mira, cuando los pastores me predicaban cuando yo tenía tu edad, también me reía así, pero ahora digo, ay, qué razón, cuánta razón tenía el pastor. Hay días que amanecemos que no queremos ir al trabajo, pero por principio vamos. Y ahí vamos todos, ay, quisiera quedarme en la cama, pero vas. Y más si es día de paga, ¿sí o no? ¿Sí o no? Te esfuerzas, ¿no? Y eso es vivir una vida bajo principios. Aprende a tomar decisiones bajo principios. Pero ¿cómo los vas a saber? Leyendo la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios es llenarte del Espíritu y Dios te va a dar fuerzas. Señor, dame fuerzas para cumplir la palabra que tú me estás enseñando. Y ese es el éxito. Y Jesús así fue. Él había leído ya Isaías y dijo, voy a hacer esto, voy a recorrer para allá para que se cumpla la palabra. Te recuerdo esto. Cuando Jesús fue bautizado, llegó con Juan y le dijo, Juan, ¿cómo vienes tú a bautizarme cuando yo necesito? Juan y Jesús eran primos carnales. Y entonces Juan le dijo, ¿cómo tú vienes a mí si yo necesito ir? Jesús dijo, deja, porque conviene que se cumpla toda palabra de Dios. Cumple la palabra de Dios. Esto conviene. El día que te cases, mira, hemos ministrado mi esposa y yo muchos matrimonios. Y en la mayoría que llegan a Jesús después de haberse casado, entregan sus vidas, vemos así. Yo no procuro nunca se los he dicho. Pero digo, cuando se conocieron, hizo una mala elección, porque escogió al esposo borracho. Y seguramente como mamá le había enseñado a tomar decisiones bajo sentimientos, o mira, ¿está bien que tú veas La Rosa de Guadalupe, sí o no? Dime qué telenovelas hay el día de hoy, así que sean. Yo me quedé en La Colorina y esas cosas, pero no sé hoy cuáles sean. Te enseñan a llevar la vida por sentimientos. Está muy mal. Igual los cuentos de las princesas, yo no los recomiendo porque te enseñan la vida a tomar decisiones por sentimientos. Y el príncipe de sangre azul, y fueron felices. Eso, ¿cómo ha traído muchos problemas? La vida no es así, y fueron felices por toda la vida. No es cierto, hay problemas. Tengas 80 años o 70 o 30, hay problemas. Yo no recomiendo que vean esas cosas. ¿No? Y le decía a la mamá, regresando a cuando hemos ministrado, pastor, es que mi esposo salió borracho. Bueno, hermana, mire, siga orando. No, ya llevo 20 años. Bueno, ¿por qué decidió casarse? No, pues es que mi mamá me decía que no, pero yo le decía, mi amor lo va a cambiar. Y cambió. No, pues si no lo cambia el amor de Cristo, pues
tu amor, dudo. Ay, es que no sabe, tenía los ojos verdes y ahora pues ya de tanto alcohol y todo ya le salieron, ¿cómo se llama? Nubes, cataratas, ya no están verdes, ya están blancos. Y ya una vez casado no hay divorcio. Quiero que sepas eso, no hay divorcio. A menos que corra peligro tu vida. Solamente así puede haber una separación. Menos, y bueno, separación, pero no es correcto que te vuelvas a casar. ¿Por qué? ¿Cómo corre peligro? ¿Cómo corre peligro? Que te dé unas golpizas. Que te saque el cuchillo ahí todo tomado. Ay, ahorita, si no me das una botella, yo, ¿no? Te encajo este cuchillo. Eso es correr peligro tu vida, ¿sí? Igual varones con las jovencitas. Ay, no, pasó, tiene unas caderas bien bonitas, sí, pero, híjole, ¿cuántos no tienen esos mismos deseos? Y las jóvenes que saben que tienen un cuerpo bonito, por lo general, y que no conocen de Jesús, son muy coquetas y ya más manoseadas que nada. O sea, híjole, hay mucho en el trasfondo de esto, ¿eh? El que una señorita se deje manosear es trastocar su espíritu, su alma, y híjole, es peligrosísimo, ¿eh? Eso te lleva a la inmoralidad sexual y conlleva muchas cosas. Grandes imperios del pasado como Roma, como el imperio romano, como el imperio griego, que fueron potencias en su momento, ¿sabes por qué cayeron? Porque ya en el pináculo, en la cima del poder, se empezaron a desenfrenar sexualmente y cayeron. De hecho, si tú lees la Biblia, dice que cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, dijo Dios, yo quito a estos que están habitando esta tierra, no porque sean mejor que tú, los quito porque son perversos, porque, edificaban templos a la diosa de quién sabe qué, y ahí se daban a la inmoralidad sexual, y ya en la perversión tomaban a sus hijos, los primogénitos, y los echaban a los hornos que para que dieran mejor cosecha sus tierras, cuando ellos mismos habían contaminado con todas sus actividades sexuales, su inmoralidad sexual, la tierra la contaminé, y dijo Dios, yo los quito, pero si tú pueblo de Israel, haces lo mismo también, y cayeron también. Jovencitas, cuiden sus cuerpos. Nadie puede tocar, o sea, wow, tendríamos que enseñar y vamos a enseñar acerca de estas cosas. Mira, estaba viendo un programa de no sé, de pronto le puse ahí, estaban detrás de un asesino serial, y ese asesino serial lo agarraron, y él lo que hacía era abusar de las mujeres, pero las decapitaba, las cortaba en partes, y él confesó, dice, ¿cómo empecé yo esto? Yo empecé a mirar pornografía, escúchame bien, empecé a mirar pornografía, dice, y mis ojos querían saber más y más, y llegué a tal punto, a donde yo veía pornografía, que al final destazaban a las mujeres, dice, y yo por eso llegué a esto, fíjate. Tengan mucho cuidado, pornografía, cero. No, hermanos, eso es un pecado fortísimo. O sea, en lugar de alimentarte de la palabra de Dios, te estás alimentando tu espíritu de suciedad, de cosas terribles. Tengan cuidado, miren, cuando llegan ustedes a una nueva escuela, tengan cuidado porque hay mucha gente, hombres y mujeres que aparentan ser piadosos, pero atrás hacen cosas malvadas, perversidades de verdad. Ya cuando no, es que sí conocía a uno y que no, ya cuando vas viendo, no, perverso. Por ejemplo,
hubo un asesino serial aquí en Ecatepec, salió el año pasado, hace 2. Y llevaba 22 años ayudando a la gente y era un enlace entre el gobierno y mucha gente que les ayudaba dándoles comida y les ayudaba a hacer trámites con el gobierno. Pero un día un hombre, su esposa fue a que le ayudara, jamás apareció y era un policía, empezó a investigar y en ese lugar fue la última vez que la habían visto. Y ahora sucede que en el patio de su casa empezaron a investigar y había enterrados, no sé, como 30 mujeres ahí, alrededor de 20 años, y nadie sabía. Fíjate, aparentaba piedad, y la palabra dice, aparentarán tener piedad, pero sus hechos dirán todo lo contrario. Tenga cuidado, que el Espíritu Santo les indique, aléjate de aquí, aléjate de esta persona. Predícale, pero aléjate, ¿no? Muchas cosas de esto. La palabra es de verdad, es la forma en que nos dice cómo vivir para no equivocarnos. Sábelo bien, joven, señorita. Si tú te casas con alguien, decides, porque nadie te va a obligar. Si tú decides casarte con alguien que no conviene, ahora que conoces de Cristo, mira, una vez casado, no hay vuelta de hoja, no te puedes, y si te divorcias, dice la palabra que lo conveniente es que ya no te cases, ya no rehagas tu vida, a menos que Dios tenga compasión y diga, ok, ¿va? ¿Sí? Entonces, híjole, es que hay mucho que enseñar de esto, pero lo básico que te puedo decir es que Jesús salió lleno del Espíritu Santo. Aprende a llevar tu vida bajo el principio del Espíritu Santo. Y quiero cerrar con esto. Dice aquí en Romanos 8 también, desde el 7, desde el 6, 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y hasta el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito, papito, ¿verdad? Y si tú te vas hasta el 28 de ese mismo capítulo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esos conforme a los que su propósito somos llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Llénate del Espíritu de Dios. Llénate del Espíritu de Dios. El primer principio es lee la palabra de Dios. Lee, y si no entiendes, ve a un diccionario. ¿Qué quiere decir esto? Y empiezas a investigar. Y luego eso te lleva a que tú empiezas a practicar los principios. Y eso es llenarte del Espíritu de Dios. Y vas a tener éxito tras éxito tras éxito. ¿Ok? Muy bien, cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios, Señor, enséñanos a vivir bajo el Espíritu Santo, bajo el Espíritu de Jesús. Sé llenos todos los días. Habrá días en que no tenga ganas de leer la Biblia, pero por principio es leerla. Me conviene leerla y decir, Señor, no tengo ganas, pero ayúdame a leer tu palabra. Quiero vencer esto y aprender a vivir una vida bajo principio y no bajo sentimiento. Gracias, te pido, Espíritu de Dios, que llenes a todos mis hermanos que están escuchando esto, que están aquí presentes. Llénanos de tu Espíritu Santo. Sabemos que nos podemos equivocar porque vivimos bajo este cuerpo que todavía es la antigua naturaleza. Pero Dios, ayúdanos a ser esforzados y a sobreponernos a cualquier cosa. Y como Jesús dijo, cambien la manera de pensar. Gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Denle un fuerte aplauso a Jesús porque Él es bueno. Yo quiero decirte que
que dependas de Dios en todo momento, que vamos a dar un fuerte impulso a dar cursos en línea, porque pues se está poniendo, está aumentando los contagios. Queremos ser prudentes y no exponer a nadie. Entonces vamos a suspender los próximos domingos ya presencialmente. Vamos otra vez a regresar, porque hemos visto cantidad de gente contagiada y no queremos ser imprudentes, no queremos exponerte ni exponernos, ¿no? ¿Ok? Entonces nosotros seguiremos grabando, pero entonces hasta nuevo aviso estaremos otra vez cerrando esto. Yo te pido, voy a estar más en contacto en línea y dando instrucciones, pero también viendo cómo nutrirte de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, muy bien, Dios te guarde, Dios te bendiga. No bajes la guardia. Si te tienes que vacunar, por favor, vacúnate. Es mejor a no vacunarse. Ponte gel, guarda la sana distancia, procura no ir a lugares concurridos, por favor. Es ahí donde marca la tendencia de estarse contagiando, porque hay gente que a lo mejor tú obedeces, pero hay gente que no quiere obedecer y no lleva cubrebocas. Procura no estar donde hay mucha gente, por favor, ¿ok? Dios te bendiga. Si tú quieres ofrendar y no puedes venir, pues ponte en contacto conmigo y ya vemos la forma en que puedas hacernos llegar esto para seguir pagando la renta, seguir comprando gel para los que tenemos que venir y también pues algunos otros gastos que se tienen, ¿ok? Dios te bendiga, nos vemos y Dios te siga guardando de estos contagios. Hasta pronto, hasta luego.